Primeramente, saludos para los que ven este video. Mi nombre es Eleazar Domingo Santiago y daré a conocer una pequeña presentación sobre un informe al tema de modelo OSIS. Y pues es un modelo de referencia para los protocolos de comunicación de las redes informáticas o redes de computadora. Entre ellas pues existen o están divididos por 7 capas. Eh, Durante esta presentación pues daré a conocer su funcionamiento en tanto como la capa 1 que es capa física, capa 2 capa de enlace de datos, la 3 capa de red, la cuarta capa de transporte, la 5 capa de sesión, la sexta capa de presentación y la séptima como capa de aplicación. Como primera capa pues encontramos la capa física, pues esta se define las características físicas de la conexión entre dispositivos y establece las especificaciones para la transmisión de bit y a través del medio. Para muchos, pues conocemos estas partes de esta capa, mucho la manejamos tanto en nuestros hogares o en nuestros trabajos. Pues como ejemplo tenemos las capas de cables de cobre, ya sea de la categoría que sea, pues los cables de datos, cables de fibra, sus conectores, sus terminaciones. Estos elementos forman parte de la primera capa, lo cual agrupa todo lo físico relacionado con las interconexiones de los sistemas que están conectados en red. Cuando hay una incidencia en un sistema, lo primero que tenemos que revisar o comprobar que el dispositivo o sistema esté conectado correctamente en la forma de datos en ambos extremos. La segunda etapa pues es la capa de enlaces de datos. Esto garantiza la transferencia de datos entre dispositivos en una red y controla el acceso medio y detecta y corrige errores. Como ejemplo tenemos los conmutadores, los switches, los bridges y dispositivos puentes, entre otras. El estándar, como por ejemplo el estándar del 802.3 con las especificaciones Ethernet y el 802.11 en la estándar para el Wi-Fi, que dentro de esta capa, perdón, debido a que se define los enlaces datos ilámbricos, inalámbricos. Como parte de eso, ahí tengo un ejemplo de las que ya se había mencionado. Es una capa de enlace de datos. Como lo siguiente, pues tenemos la capa 3 que es la capa de red. Dice, esta se encarga de la ruta que debe tomar los datos para que llegue a su destino, como el enrutamiento llevando a cabo por medio de un router. Como principal ejemplo tenemos o switch de la capa 3 o L3, como es un identificado en muchos sitios. Se utilizan direcciones de IP para identificar dispositivos y red. Capa 4, capa de transporte, pues nos encontramos con protocolos de TCP y UDP, protocolos para controlar el flujo de datos y garantizar la transferencia de datos entre dispositivos de manera confiable. En esta capa pues se controla todo el tránsito, intercambio de datos en cuanto a qué velocidad se materializará la comunicación, cuántos datos enviar, cuál es el destino o puertos que se debe emplear, que haya o no haya ajustes de recibos, si haya llegado o no ha llegado la información a su destino. Esa es la parte de lo que es la capa 4. Como parte 5 pues la capa de sesión, pues ya establece y mantiene y termina las conexiones de aplicaciones y utiliza protocolos como NetVoice y SSH para la gestión de sesiones de dos computadoras en red destinadas a intercambio de información entre ellas. Esta etapa se encarga de hacer la sesión controlado en el diálogo entre sistemas. Como etapa sexto, pues hablamos ya de la presentación. Esta etapa pues ya se encarga de presentar los datos procedentes de las capas anteriores e inferiores. Para esto tengan ciertos formatos y sean visibles por otras capas de siguiente como la séptima.
es decir, los datos que sean trasladados por la red en un orden con una configuración y formato correcto dentro de la red a través de la sesión, utilizando los siguientes protocolos: SSL, TLS, MIME, para cifrar y codificar los datos. Como última capa, es la capa de aplicación. Yo creo que sí ya es más a conocer cómo pues lo utilizamos muy a diario cada una de las personas en la vida diaria. Pues este se encarga de la comunicación entre las aplicaciones que vemos en los monitores y en la red. Las aplicaciones en red que interactuamos en esta capa, como los navegadores web, clientes de corrector electrónico, programas de hojas de cálculo, programas de procedimientos de texto, terminales, utilizando protocolos HTTP, FTP y SMTP para transferencias de datos. Pues esta es una breve información que la verdad es lo más resumido que se puede dar. Con la parte de esta presentación y parte de lo que es el modelo OSIS entre las 7 capas que existen, pues como conclusión, el modelo OSIS es fundamental para entender cómo se comunican los dispositivos en una red. Cada capa tiene funciones específicas que permiten la transferencia de datos de una manera confiable y eficiente, pues cada uno tiene su propia función y cada uno aporta hasta llegar al final de el objetivo de cada uno.